¿Qué tal? En esta ocasión les voy a presentar una metodología para determinar el volumen en pie a través del método de Pressler. Este método fue desarrollado por Maximilian Pressler en 1865, el cual se obtiene el volumen del fuste en árboles, donde únicamente se mide el diámetro normal y la altura en la que se encuentra la mitad de este. Esta ecuación o volumen puede aplicarse a formas geométricas del neiloide, paraboloide o cono, no importando la forma que adopte el fuste, siempre y cuando este sea no cilíndrico. Esta ecuación no fue utilizada durante algún tiempo debido a la dificultad para medir la altura en la que se encuentra la mitad del diámetro normal. Es por ello que ha sido poco usada. Esto anteriormente por el hecho de que no se tenía el equipo que facilitara su medición. La base de este método es que el volumen de un fuste de cualquier tipo dendrométrico es igual a 2/3 del área basal multiplicada por una altura que Witterlich denominó altura de Pressler, que esta no es más que la distancia entre el diámetro normal a 1,30 y la altura en que este diámetro se divide a la mitad, más 1,95 metros, como lo indica esta ecuación, que es el volumen de Pressler igual a 2/3 por el área de la sección a 1,30 por la altura de Pressler, como se mencionó anteriormente, que es la distancia entre la sección del diámetro normal y la altura en la que éste se divide a la mitad, más 1,95 metros, que no es más que la suma de los 1,30 metros que tenemos de la base hacia este punto, y el resto es teóricamente el extremo superior del árbol. Este método se puede ver a detalle con los fundamentos ya teóricos y analíticos en el trabajo de Román de la Vega de relascopía, en la que al final les dejaré la referencia para su consulta. En cuanto a los equipos de medición, existen algunos, como es el relascopio de Witterlich, y otros de mayor sofisticación como el Criterion RD1000, el cual es un aparato de fácil uso y en el cual a continuación les dejaré una descripción de este aparato con sus principales funciones. Bien, en esta ocasión les voy a comentar un poco acerca de las características del aparato Criterion RD1000, el cual básicamente consta de su panel de navegación, sus respectivos botones y la pantalla en el que nos aparecerán las diferentes opciones que tiene. En esta parte de aquí podemos ver el visor óptico, y estos botones de aquí son los que nos permitirá ajustar el ancho de banda del árbol que estemos midiendo. En esta parte, este botón es el que nos permite lanzar el láser o la visual hacia el objeto que queremos realizar la medición. En esta parte de aquí hay otra ampliación, solo que no la tengo actualmente. Entonces vamos a prender el aparato
Y en primera instancia nos aparece esta forma, que es el sys, que es el sistema. En la opción Person, aquí podemos navegar en las teclas hacia los lados y hacia arriba. Entonces le damos hacia la derecha y nos va a aparecer la primera opción, que es en este caso Mac, que es la ampliación que va en esta sección de aquí, el cual si la queremos vamos a ocuparla, solamente la activaríamos, ¿okay? En este caso pues la dejaremos como está. En la siguiente sección son las unidades de medida en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí la tenemos en pies y en pulgadas. Lo que vamos a tener que hacer es cambiarla a metros y en centímetros, ¿okay? Ya teniendo esto, solamente vamos a moverle aquí y en mod, ¿ok? Ahora bien, en esta sección del BAF lo que nos va a permitir es realizar mediciones del área basimétrica de algún sitio de muestreo. En la siguiente sección es en la forma diámetro. En esta sí nos va a permitir hacer las cubicaciones a diferentes alturas, ya sea con algún método de cubicación que elija. Bien, el siguiente es alturas diámetro. Esta opción lo que nos va a permitir es realizar mediciones del diámetro a una determinada altura. En ese caso, con la fórmula de Pressler. Y básicamente son algunas de las funciones básicas. Más adelante vamos a ver estas opciones de cómo utilizar las demás. En cuanto al proceso de medición, se realiza lo siguiente. Nos dirigimos a la opción Diameter, damos Enter y nos aparecerá la opción HD o de distancia horizontal, la cual la fijaremos, o más bien la obtendremos mediante alguna cinta métrica o un ipsómetro digital, en la que daremos Edit para poder modificar este parámetro. Hecho esto, fijamos la distancia obtenida, damos Enter y nos aparecerá la opción base. Aquí lo único que tendremos que hacer es fijar la visual presionando el gatillo que está acá enfrente hasta tener bien fijado la base del árbol. En este caso ya dejamos de presionar y nos aparecerá la letra H y en este caso la altura 0. Después de esto volvemos a presionar el gatillo hasta obtener la altura a 1.30. Como se muestra a continuación, ya encontrada esta altura 1.30, lo que se hará es ajustar este ancho de banda por medio de los botones de aquí enfrente hasta hacerla coincidir con el árbol, como se muestra en el ejemplo, que en el ejemplo que se muestra fue de 35 centímetros. Ya obtenido este diámetro, aquí mismo se realiza en este caso la división de este diámetro a la mitad, que para el ejemplo fue de 17.5 centímetros, ajustándolo mediante los botones que se tienen aquí enfrente. De igual manera, ya lo que restaría hacer es volver a presionar el gatillo frontal y buscar la altura hasta hacerla coincidir con el ancho de banda correspondiente a la mitad del diámetro normal. Como se muestra en la imagen
un resumen de la medición es buscar el diámetro normal fijándolo mediante las bandas de medición del aparato. En este caso tenemos el diámetro a la mitad y la hacemos coincidir con la altura a la que corresponda. Y por último buscamos la altura total del árbol. Un ejemplo del formato que se puede utilizar en este caso es considerar el número del árbol que se está evaluando, la especie, el diámetro normal, la mitad de ese diámetro, la altura a la que este diámetro normal se divide a la mitad, la altura total y la distancia en la que fue medida. Hecho esto, ya se puede proceder mediante la fórmula ya antes mencionada para calcular el volumen de fuste. Continuando con este apartado, para la generación de una ecuación de volumen de fuste utilizando la fórmula de Pressler, se realizará un análisis de regresión con el software RStudio. Para esto, antes de empezar, nos dirigimos a nuestra base de datos. Tenemos a continuación. Se dan cuenta que este es el formato que se mostró anteriormente, en el cual tenemos el ID o el número del árbol, la especie, en este caso se parece a Pseudotsuga menziesii. Es un conjunto de 43 datos. Podemos ver que este es el diámetro normal en metros, la mitad del diámetro, la altura en la que este diámetro se divide a la mitad. Esta de HP menos DN es la longitud que hay entre el diámetro normal y la altura en la que este diámetro se divide a la mitad. Este, por su parte, es la altura total. Bien, para verificar, comprobar la ecuación de Pressler, vamos a realizar lo siguiente. Como se mencionó anteriormente, la ecuación es 2/3 por pi paréntesis entre 4 por el diámetro metros al cuadrado, esto por la distancia o la longitud que hay del diámetro normal y la altura en que este se divide a la mitad, más 1.95, y cerramos paréntesis. Ok, le damos a aceptar, verificamos que esté bien, 2/3. Esta parte es el área de la sección transversal 1.30 y esta es la longitud que hay del diámetro normal, la altura donde este se divide a la mitad, más 1.95. ok, solamente damos enter y arrastramos al demás conjunto de datos. Ok, vamos a guardar. Para esto hay que recordar que vamos a guardarlo en formato CSV o delimitado por comas en la carpeta en la que vamos a trabajar. Es este formato de aquí, CSV delimitado por comas. Guardamos, voy a cancelar, ya lo tengo guardado y nos quedará este archivo. Aquí ya lo nombramos de acuerdo al nombre de nuestra preferencia. Podemos ver que solamente dejé las variables diámetro normal, altura y volumen. Esto lo dejé pues con fines no solamente de identificación. Muy bien, cerramos, abrimos nuestro software, vamos a borrar todo esto. Mediante este comando vamos a eliminar todo registro que se tenga de trabajos anteriores.
Lo ejecutamos y nos va a eliminar todo completamente. Cargamos nuestros datos mediante este comando. Esta es la dirección en la que se encuentra nuestro archivo. Hay que verificar bien o especificar el formato en el que se encuentre. Ejecutamos, attach y datos. Y como podemos ver, ya tenemos cargado nuestros datos aquí. Cargamos estas librerías, que son las que vamos a ocupar. Ejecutamos todas. Y posteriormente realizamos un exploratorio de los datos. Para este ejemplo vamos a utilizar el diámetro normal y el volumen para verificar cuál es el comportamiento de nuestros datos. Vamos a modificarle. El eje de las X es diámetro normal, el eje de las Y es volumen, mediante el comando plot, y ya tenemos nuestro gráfico de dispersión. Podemos ver en primera instancia que es un comportamiento no lineal. Ya desde aquí ya podemos ir viendo qué modelo utilizar para el ajuste de nuestros datos. Ahora comprobamos combinando el diámetro normal por la altura total. Hay que recordar que esto debe coincidir con cómo están en nuestra base de datos, que si no, no los va a reconocer. Ejecutamos nuevamente y podemos ver que sigue la misma tendencia, no hay ningún problema. Verificamos los estadísticos básicos, mínimo, máximo, la media, mediana de cada variable mediante el comando summary. Ahora bien, ya una vez evaluado cuál es el comportamiento de nuestros datos, para este caso se va a utilizar el modelo de potencia en su forma linealizada. Podemos ver aquí, utilizando como variable predictora el diámetro normal y el diámetro normal por altura. Esto lo quito, esto se los voy a explicar más adelante por qué. Ejecutamos mediante el comando LM, que es logaritmo del volumen en función del logaritmo del diámetro normal de nuestros datos. ¿Okay? Ejecutamos. Con este, si se dan cuenta, el summary de igual manera nos arroja los estadísticos del modelo ajustado, y aquí podemos ver ya los coeficientes de regresión, beta 0, beta 1, los cuales son significativos, así como el error residual del modelo y el coeficiente de terminación. Lo hacemos para el segundo modelo, ejecutamos y nos dan los estadísticos del modelo. También para este ejemplo se utilizó el modelo de Schumacher-Hall en su forma linealizada, en las cuales se utilizó el diámetro normal y la altura total. Como podemos ver, LM, que es de Lineal Model, logaritmo de volumen en función del logaritmo del diámetro normal más el logaritmo de la altura. Ejecutamos nuevamente y obtenemos nuestros coeficientes. ¿Okay? Ahora bien, vamos, ya una vez hecho el ajuste del modelo, vamos a verificar si estos no presentan alguna observación atípica, ya que estos pueden generar problemas a la hora de evaluar los supuestos y puedan ser un problema a la hora de realizar predicciones. Con el comando rstudent, que nos va a dar los residuos estudentizados del modelo 1, que de acuerdo a la literatura, cuando estos son mayores a 3, ya es considerado como observación atípica. Ejecutamos. Mediante el comando boxplot realizamos el gráfico de cajas. Claro, aquí ponemos el nombre del elemento que queremos graficar. Eso ya son parámetros del
de este comando, ejecutamos, agregamos los límites para verificar si hay residuales estudiantizados mayor a 3, y podemos ver que no tenemos presencia de datos atípicos, salvo este que está próximo, pero no representa ningún problema. Ahora bien, para el caso del modelo 2, mismo procedimiento, y aquí podemos apreciar, permítanme, que hay una observación mayor con residual mayor a 3, lo que ya indica que ya es una observación atípica. Ahora nos vamos con el modelo 3. Para este caso no se presentan datos atípicos. ¿Okay? Entonces, ya bien, como ya tenemos registrado este elemento, lo que procedemos a hacer es exportar ese elemento a un archivo CSV mediante el comando write.csv. Ponemos el nombre del elemento y le asignamos un nombre. Solamente le damos correr y listo. Y nos vamos a la carpeta de trabajo y podemos ver aquí ya los residuos de este modelo. Abrimos y aquí podemos ya ver ya los residuales para cada observación. Ojo, hay que tener en cuenta que esta numeración de aquí corresponde al número de fila, no al número de la observación en la base de datos. ¿Ok? Hay que tener clara esa parte. Aplicamos un filtro, ordenamos de menor a mayor y viceversa para verificar esos extremos. Podemos ver que aquí la fila número 10 es la que presenta dato atípico. Verificamos en el otro extremo y podemos ver que no hay alguna otra. Entonces, por lo tanto, la fila número 10 es la que presenta una observación atípica. Cerramos este archivo, nos vamos nuevamente y para no eliminar directamente de la base de datos que estamos trabajando, abrimos corchete, le decimos que nos elimine, signo menos, la fila 10, pero de ninguna columna. ¿Okay? En caso dado que se tengan más observaciones atípicas, lo único que aplicamos es un vector con la letra C minúscula y de aquí mismo podemos ya anotar qué otra fila más presenta una observación atípica. Por ejemplo 20, por ejemplo 50, bueno, si es que lo llegamos a tener, 30, 31, etcétera, ¿no? Y cerramos y nos va a eliminar esas filas. En este caso solamente nos identificó un dato típico, así lo voy a dejar como está aquí. Verificamos que en realidad sí nos va a eliminar esa fila, seleccionando únicamente esta parte. Corremos y aquí podemos ver la numeración que ya no se encuentra la fila número 10. Entonces, lo único que hacemos, aquí borramos control L, nos dirigimos aquí en la consola, control L y eliminamos. Ajustamos nuevamente, corremos y ya nos dará nuevamente coeficientes de regresión, pero ya sin los datos, sin ese dato atípico. Ahora bien, una vez hecho esto, ya tenemos ajustado estos modelos con la paquetería Stargazer para obtener un cuadro general con los coeficientes de cada modelo. Aplicamos este comando y enlistamos el número de modelos con el que estemos trabajando, asignamos un título, el tipo de texto, este nivel de confianza le ponemos a .95, igual lo podemos modificar,
pero por defecto lo dejamos así. Nos colocamos aquí y corremos. Nos dará lo siguiente, nos va a aparecer aquí una serie de información, pero con los coeficientes de cada modelo. Lo que hacemos es copiar, abrimos un bloc de notas y lo único que hacemos es pegar. Como podemos ver, están los modelos del 1 al 3 con sus respectivos coeficientes de regresión y sus intervalos de confianza. De igual manera nos arroja los coeficientes de determinación, el número de observaciones, el error estándar. Podemos apreciar aquí que este es el que se presentó dato atípico, por eso es que tenemos un número menor de observaciones. Aquí mismo podemos agregar, por ejemplo, normalidades residuales, varianza constante, independencia de errores y el AIC, que es el criterio de información de Akaike, que es un estadístico también para la selección de el mejor modelo. Muy bien, ahora ya teniendo estos datos, ahora solo queda verificar los supuestos de regresión, que no son más que la normalidad de residuales, la varianza constante y la independencia de errores. Para el caso de normalidad se va a utilizar la prueba de Jarque-Vera. Claro, hay otras más, para este caso utilizamos esta y verificamos para cada modelo. Para el caso del modelo 1 hay que, antes de esto, para considerar que el supuesto se ha cumplido, el p-valor debe ser mayor a 0.05, que entonces para el caso del modelo 1 pues podemos afirmar que el supuesto de normalidad sí se cumple, ya que tenemos un p-valor de 0.37. ¿Ok? Entonces lo que hacemos aquí pues es anotar 0.37. Claro, esto lo pueden hacer en una hoja de Excel para mayor comodidad. Ahora verificamos el resto de los modelos. Para el caso del modelo 2, 0.76, muy bueno. Para el modelo 3, 0.43. Ahora bien, para el caso de varianza constante se va a utilizar la prueba de Bruch-Pagan, que de igual manera es el mismo criterio que el de normalidad y para el de independencia también. Debe ser un p-valor mayor de 0.05 para que este supuesto se cumpla. Corremos y obtenemos un p-valor de 0.27 para el modelo 1. Si lo hacemos para los demás, 0.012. Podemos apreciar que para este modelo no se cumple el supuesto de varianza constante, ya que tenemos un p-valor de menor a 0.05. Ahora verificamos el modelo 3 y de igual manera podemos ver que se tiene un valor menor a 0.05. Entonces ya estos dos modelos pueden ya irse descartando. En cuanto a esta prueba, puede aplicarse en dado caso que no se cumpla con la prueba de Bruch-Pagan. Esta es una liga para que la puedan consultar de qué trata. En cuanto a la independencia de errores, se utilizó en este ejemplo la prueba de Durbin-Watson para verificar que los errores no estén correlacionados. Verificamos para el modelo 1, podemos apreciar que no se cumple este supuesto. Entonces aquí así tenemos un pequeño problema. Vamos a verificar los demás, ¿qué tal salen? No se me duerman, ya casi acabo. Vamos a verificar el 2.
.74. Ok, este podemos ver que si cumple el supuesto de independencia, .74. Ahora vamos con el 3. Podemos ver que tampoco cumple el supuesto de independencia. Dejamos así. Ahora bien, vamos a evaluar el criterio de información de Akaike. Esto ahorita lo vemos. Vamos aquí a esta parte, criterio A y C. Para obtenerlos de manera conjunta aplicamos para obtener un vector, la letra C, así tal cual como está aquí. Enlistamos los modelos que estemos trabajando, nombramos el elemento, corremos y obtenemos los valores de cada uno. El criterio para este valor o de selección es que el valor debe ser el menor. Entonces, como podemos ver para el modelo 3, tenemos que el valor de A y C es mucho menor al resto de los del 1 y el 2. Entonces, desde aquí esto nos indicaría que eligiéramos el modelo 3. Sin embargo, aquí no cumple con el supuesto de varianza constante ni el de independencia de errores, mientras que el modelo 2 no cumple solamente la de varianza constante. Entonces aquí, en cuanto a las prioridades que se le debe dar a los supuestos para estudios de predicción, debe considerarse de mayor peso lo que es la normalidad de errores y la varianza constante. Entonces, siendo así, podemos elegir el modelo 1, que es el de potencia, utilizando el diámetro normal como predictor, aún y cuando este tenga presente un coeficiente de terminación menor, que al final de cuentas es un valor bueno en cuanto a la variación que explica el diámetro normal para predecir la biomasa, el volumen de fuste. Ahora bien, como verificamos los supuestos mediante pruebas numéricas, ahora lo vamos a verificar ahora de manera gráfica, utilizando por ejemplo para el caso de normalidad de residuos estos comandos de aquí, que este no es más que los residuos típicos del modelo, y utilizamos así tal cual estos comandos de aquí. Solamente modificamos esto de aquí, que es el nombre del elemento que estamos trabajando. Esto de aquí es la regla de Sturges para definir el número de clases. Corremos y nos da el siguiente gráfico. Podemos ver que las barritas, las frecuencias, sí presentan una distribución normal con respecto al gráfico teórico que tenemos aquí de la línea. Entonces, de esta manera, ya tanto de manera gráfica y numérica, podemos decir que los residuos sí se distribuyen normal. Con respecto a la varianza o la homogeneidad de varianza, lo utilizamos mediante los predichos con el comando predict del modelo 1. Ejecutamos y mediante el comando plot agregamos los predichos del modelo 1 y los residuos del modelo 1. Ya lo demás son comandos básicos del comando de la función plot. Graficamos, agregamos una línea media con base con estos parámetros. Este que no es necesario, estos de aquí. Estos son para el caso de residuos estudiantizados. Ejecutamos y nos da una línea media. Podemos apreciar aquí que no hay una tendencia en particular de los residuales con respecto a los predichos del volumen, tanto en forma de embudo o alguna cierta dirección, se encuentran distribuidos de manera uniforme.
Para el caso de la independencia se utiliza mediante un correlograma, el cual se obtiene mediante el comando ACF, que este M1 son los residuales típicos del modelo, el cual se asigna aquí con una confianza del 95%, y asignamos los parámetros de este comando. Ejecutamos. Perdón, aquí me faltó ejecutar este. Y ahora sí, nuevamente. Aquí podemos apreciar que los residuos no se encuentran relacionados unos con otros, ya que la máxima que se tiene es de 0.4, que es un valor muy bajo. Entonces, aquí de manera gráfica podemos decir que no hay relación entre los residuales del modelo. Sin embargo, la prueba numérica nos indica que sí se encuentran correlacionados. Pero como les comentaba, para este caso de modelos de predicción se le podría dar mayor peso a lo que es normalidad de residuales y la varianza constante. Bien, otro punto a tratar es, como en este caso se utiliza una transformación logarítmica, se debe aplicar un factor de corrección. Esta formulita es mediante el factor de corrección propuesta por Sprugel del 87, si no mal recuerdo, el cual considera el error estándar de estimación del modelo al cuadrado entre 2. Para el caso del modelo 1, lo ejecutamos y nos da un valor de corrección de 1.033, que es lo que indica que hay una corrección del 3.3% del volumen de fuste. Entonces, ya una vez estimado el volumen con la ecuación elegida, solamente se aplica este factor para tener un dato de predicción más cercano a los datos reales. Pues bien, solamente aquí hay que tener en cuenta que no son los únicos análisis que se pueden realizar, ya que también faltaría más bien evaluar la influencia de observaciones mediante algunos comandos para evaluar si hay algún dato que pueda influir en los coeficientes de regresión o en las estimaciones. Y bien, por este momento sería todo. Espero que les sea de utilidad. De igual manera, aquí dejo unas referencias en cuanto a la ecuación de Pressler para su consulta. Y de igual manera, si habría alguna duda, les dejo aquí mi correo. Para cualquier consulta o inquietud que se pudiera presentar de lo que se vio en este video. Bien, pues por mi parte sería todo. Repito, espero les sea de utilidad y gracias por su atención.